A continuación resolveremos un ejercicio de funciones. Halla el dominio, el rango y la gráfica de f de x igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. ¿Cuáles conocimientos debemos tener? Lo primero es conocer la definición de una función. Recordemos que una función es una regla o relación que asigna a cada elemento de un conjunto A un único elemento de un conjunto B. También debemos conocer la definición de dominio de una función. El dominio de una función viene dado por el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tal que la función f de x pertenece a los reales. Adicionalmente, necesitamos la definición del rango de una función, que está dada por el conjunto de todos los valores de f de x que pertenecen a los reales, tal que x pertenece al dominio de la función. Y finalmente necesitamos conocer la gráfica de una función. La gráfica de una función es el conjunto de todos los pares ordenados x, f de x, tal que x pertenece al dominio de la función. ¿Qué datos tenemos? Nos dan la función f de x igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Paso 1. Hallemos el dominio de la función. Debemos tener claro que al momento de hallar el dominio de una función se debe verificar que no haya restricciones. En este caso, como tenemos una función radical de índice par, es decir, una raíz de índice 2 o cuadrada, la cantidad subradical 4 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Recordemos la diferencia de cuadrados, mediante la cual podemos expresar a al cuadrado menos b al cuadrado como el producto de a más b por a menos b. En este caso expresamos la cantidad 2 al cuadrado menos x al cuadrado como 2 más x por 2 menos x. Entonces, reescribiendo la desigualdad, nos queda que el producto de 2 más x por 2 menos x es mayor o igual que 0. Paso 2. Estudiemos los casos donde se cumple que la desigualdad es mayor o igual que 0. El primer caso es cuando los dos términos son mayores o iguales que 0. Esto ocurre porque el producto de dos expresiones positivas siempre será positivo, lo cual satisface la inecuación anterior. Entonces nos queda que 2 más x es mayor o igual que 0, y que 2 menos x también debe ser mayor o igual que 0. Como se debe cumplir que ambos términos deben ser mayores o iguales que 0, al mismo tiempo esto se traduce en una intersección de los intervalos conseguidos. Despejando 2 más x mayor o igual que 0, obtenemos que x es mayor o igual que menos 2, y despejando 2 menos x mayor o igual que 0, obtenemos que x es menor o igual que 2. Luego nos queda que x es mayor o igual que menos 2 intersecada con x menor o igual que 2. La inecuación x mayor o igual que menos 2 corresponde al intervalo cerrado por la izquierda de menos 2 a más infinito. Y la inecuación x menor o igual que 2 la podemos escribir como el intervalo cerrado por la derecha de menos infinito a 2. Al hacer la intersección, tomamos todos los números que son comunes a los dos intervalos. Entonces acá tenemos que los comunes van desde el menos 2 cerrado hasta el 2 cerrado. Luego nos queda que el intervalo de valores al cual pertenece x es el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 2. El caso 2 se presenta cuando los dos términos son negativos. Esto es porque el producto de dos expresiones negativas siempre será positivo, lo cual satisface nuestra inecuación mostrada anteriormente. Entonces nos queda que 2 más x es menor o igual que 0 y que 2 menos x es menor o igual que 0. Se debe cumplir que ambos términos deben ser menor o igual que 0 al mismo tiempo. Esto se traduce en la intersección de los intervalos conseguidos. Despejando 2 más x menor o igual que 0, obtenemos que x es menor o igual que menos 2, y despejando 2 menos x menor o igual que 0, nos queda que x es mayor o igual que 2. Entonces nos queda x menor o igual que menos 2 intersecada con x mayor o igual que 2. La inecuación x menor o igual que menos 2 corresponde al intervalo cerrado por la derecha de menos infinito a menos 2, y la inecuación x mayor o igual que 2 la escribimos como el intervalo cerrado por la izquierda de 2 a más infinito. Haciendo la intersección de ambos, observamos que no hay valores comunes a los dos intervalos.
Entonces obtenemos el conjunto vacío como solución. Luego, la solución corresponde a la solución obtenida para el caso 1, el intervalo cerrado de menos 2 a 2, o a la solución obtenida en el caso 2, es decir, el conjunto vacío. Esto se traduce en la unión del intervalo cerrado de menos 2 a 2 con el conjunto vacío. Entonces, X pertenece al intervalo cerrado de menos 2 a 2. Paso 3. Obtenemos el dominio a partir de los casos. Como vimos anteriormente, al unir las soluciones obtenidas en los casos 1 y 2, es decir, la unión del intervalo cerrado de menos 2 a 2 y del conjunto vacío, cuya unión es el intervalo cerrado de menos 2 a 2, que podemos escribir como menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces, finalmente, el dominio de la función f viene dado por el conjunto de todos los x pertenecientes a los reales, tal que menos 2 es menor o igual que x menor o igual que 2. Paso 4. Hallemos el rango de nuestra función f. Sea y igual a la función f de x, que es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, mayor o igual que 0. Entonces sabemos que y pertenece al intervalo semiabierto por la derecha 0 a más infinito. Recordemos esto ya que lo necesitaremos posteriormente. Luego procedemos a despejar x de la ecuación y igual a raíz de 4 menos x al cuadrado. Procedemos a elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación, después pasamos x con signo positivo al lado izquierdo de la ecuación y pasamos y al cuadrado con signo negativo al lado derecho de la ecuación. Y finalmente despejamos x, obteniendo que x es igual a la raíz de 4 menos y al cuadrado. Entonces, para que x pertenezca a los reales, la cantidad subradical dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual que 0, es decir, 4 menos y al cuadrado mayor o igual que 0. Reescribiendo nuevamente usando la diferencia de cuadrados, nos queda el producto de 2 más y por 2 menos y mayor o igual que 0. Paso 5. Estudiemos en cuáles casos se cumple que la desigualdad es mayor o igual que 0. Recordemos que nuestra desigualdad es 2 más y por 2 menos y mayor o igual que 0. El primer caso para el que se cumple la desigualdad es cuando 2 más y es mayor o igual que 0 y 2 menos y es mayor o igual que 0. Es decir, cuando y es mayor o igual que menos 2 y es intersecado con y menor o igual que 2. Luego de realizar la intersección, obtenemos que el intervalo al cual pertenece la y es el intervalo cerrado de menos 2 a 2. El segundo caso es cuando los dos términos son negativos. Recordemos que el producto de dos expresiones negativas produce una expresión positiva. Despejando nos queda que y es menor o igual que menos 2 e intersecamos con y mayor o igual que 2, lo cual nos produce el conjunto vacío. Entonces, uniendo las soluciones de los dos casos anteriores, tenemos que y pertenece al intervalo cerrado de menos 2 a 2. Esta expresión también la usaremos a continuación. Paso 6. Finalmente, de 1 y 2 obtendremos el rango de la función. Recordemos de 1 que y pertenece al intervalo 0 más infinito, y de 2 que y pertenece al intervalo de menos 2 a 2. Luego, intersecando los intervalos 1 y 2, el intervalo 1 de 0 a más infinito y el intervalo 2 de menos 2 a 2, obtenemos el intervalo cerrado de 0 a 2. Y finalmente, el rango de la función f viene dado por el intervalo cerrado de 0 a 2. Paso 7. Graficamos la función en el plano cartesiano. Lo podemos hacer observando que la función corresponde a la parte superior de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, la cual tiene un radio igual a 2 y el centro 0, 0. La misma corresponde a los valores positivos de y. Otra manera de graficar es evaluando valores de x en la función f de x. Tomamos valores de x pertenecientes al dominio de la función y los evaluamos en la función f de x, de forma tal que obtenemos los puntos de coordenadas x, f de x, que posteriormente serán graficados.
Finalmente, obtenemos la gráfica de la función f de x igual a raíz de 4 menos x al cuadrado, que corresponde a la parte superior de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Así concluimos con la resolución de este ejercicio.